Profesor, buenos días. Soy el estudiante Dilson García Cunias, la carrera Análisis de Sistemas, cuarto ciclo. Bien, en esta oportunidad voy a explicar la actividad número 2 de la unidad didáctica Gestión de Base de Datos. Bien, como primer punto nos pide analizar y diseñar un modelo relacional para el siguiente caso. Una clínica local ha aperturado una nueva sede en la ciudad de Trujillo. En paralelo tiene otras sedes en la ciudad de Chiclayo, Chipén, Guadalupe y Tacna. La atención que brinda es a pacientes de nacionales y extranjeros. En ese sentido, desea tener un registro y control exacto únicamente de sus pacientes atendidos, la nacionalidad de cada paciente y en qué sede fue registrado inicialmente. Y asimismo nos pide crear la base de datos como nombre de clínica, considerando las propiedades y la ubicación y la ruta de la base de datos. Y nos dice también crear la tabla paciente, considerando los siguientes campos: código paciente, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, dirección, teléfono, email, foto, estado paciente. Bien, ahora nos vamos al gestor de base de datos de SQL Server, donde vamos a crear nuestra base de datos, la base de datos de la clínica. Activamos la base de datos master. Luego vamos a evaluar si existe la base de datos B de clínica. If exit, select name from sys.database, query name y el nombre B de clínica. Y escribimos un mensaje que nos diga la base de datos B de clínica ya existe en el servidor. Y asimismo también, si existe la base de datos, con drop database eliminamos la base de datos B de clínica. Luego imprimimos un mensaje, una vez eliminado, que nos muestra el mensaje: se ha procedido a la eliminación de la base de datos B de clínica. Y luego vamos a crear la base de datos considerando los siguientes datos: tamaño inicial 600 megas, tamaño máximo 1 giga y razón de incremento 100. Y aquí nos crea database de clínica. Vamos a crear la base de datos onPrimary name igual bdclínica.dat. Vamos a crear bdclínica de un archivo DAT y asimismo vamos a crear un archivo log. Y file name, acá le damos la ruta donde se va a crear la base de datos, y le damos un nombre bdclinica.dat.mdf. Se va a crear un archivo y como tamaño inicial 600 megas, tamaño máximo 1 giga y su razón de incremento va a ser 100 megas. Y asimismo vamos a crear un archivo log también, igual bdclinica-log. Y asimismo también le damos la ruta donde se va a crear la base de datos de archivo log. Luego también tamaño inicial, tamaño máximo, razón de incremento. Y cuando se crea la base de datos, también se va a mostrar este mensaje que se ha procedido a crear la base de datos de clínica en el servidor. Bien, vamos a ejecutar. Bien, acá nos dice la base de datos de clínica ya existe en el servidor. Bien, esta base de datos está creado y acá nos dice, se ha procedido a la eliminación de la base de datos de clínica. Luego, una vez creado la base de datos, vamos a activar la base de datos de clínica que hemos creado.
Como se ha eliminado la base de datos, por eso no salió este error, no se ha creado. Bien, como lo hemos eliminado, ahora vamos a activar, vamos a crear nuevamente. Bien, acá ya nos muestra, se ha procedido a crear la base de datos de clínica en el servidor. Acá carga, actualizamos y acá ya vemos la base de datos. Ya como vemos no tiene ninguna tabla todavía, ahora vamos a crear las tablas. Ahora sí ya vamos a poder activar la base de datos. Ahora sí ya nos muestra acá la base de datos. Y este código nos permite mostrar los ficheros de la base de datos. Como acá vemos, de archivo DAT y archivo log. Luego vamos a crear la tabla nacionalidad, la nacionalidad de tipo char y el campo nacionalidad con varchar de 60. Ejecutamos. Bien, ahí nos dice comandos completados correctamente. Acá vamos a actualizar y acá nos muestra la tabla nacionalidad. Ahí nos muestra con sus campos. Y asimismo acá vamos a definir su llave primaria. Vamos a definir su llave primaria. Con nacionalidad va a ser la llave primaria. Para eso ingresamos el código alter table nacionalidad y agregamos add constraint pk guión bajo nacionalidad, la tabla nacionalidad y asimismo guión bajo el campo con nacionalidad que va a ser la llave primaria. Vamos a ejecutar. Bien, ahí nos dice comandos completados satisfactoriamente. Ahora vamos a actualizar y como vemos acá ya con nacionalidad viene a ser la llave primaria. Primary, como acá vemos. Ya, ahora vamos a crear la tabla departamento. Y así mismo también creamos su llave primaria. Vamos a actualizar para ver. Y acá vemos la tabla departamento con su llave primaria. Así mismo vamos a crear la tabla provincia. La tabla provincia. Create tabla provincia. Tenemos el campo code provincia de tipo de dato varchar 4 not null y nombre de la provincia varchar 60 y código de departamento. Vamos a actualizar para ver como acá vemos ya la tabla provincia. Y ya como acá nos falta crear su llave primaria. Para crear la llave primaria, igualmente alter table, provincia, add constraint, pk, guión bajo, el nombre de la tabla provincia y el campo code provincia que va a ser la llave primaria. Ejecutamos. Como ahí vemos, vamos a actualizar. Ahí vemos su llave primaria. Y así también, asimismo, para la tabla distrito, igualmente, C postal, marchar el C postal, vamos a ponerle un char de 4 y
char de 4. Char de 5 hay que poner. Y así mismo creamos. Como ahí vemos. Y así mismo creamos su llave primaria. Actualizamos. Y ahí vemos la tabla distrito con su llave primaria. Acá también hay que ponerlo igual, porque si no nos va a mostrar error. Creamos la tabla sede. COC sede, un bachar de 10, nombre de la sede, C postal, código zona, dirección, teléfono, email del contacto y estado de sede. Vamos a crear la tabla sede y asimismo vamos a definir su llave primaria. Bien, asimismo vamos a crear la tabla zona. Ahí vemos. Y ejecutamos. Bien. Ahora sí vamos a ejecutarla. Vamos a crear la tabla paciente. La tabla paciente tenemos los campos COD paciente, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, con nacionalidad, número de documento de identidad, C postal, como hemos cambiado, no nos muestra error, y código zona, la dirección, el teléfono y el email, la foto y el estado del paciente. Y ahí todo. Vamos a ejecutar y se ha creado y vamos a crear su llave primaria. Listo. Como ahí ya tenemos creado todas las. Y como acá hemos considerado el campo con nacionalidad para ver si los pacientes vienen a ser, de repente hay algunos pacientes que pueden ser extranjeros, es por eso que hemos considerado el campo con nacionalidad. Y asimismo el CEP postal para ver de qué distrito. Luego vamos a relacionar las tablas. Bien, vamos a relacionar la tabla paciente para alter table paciente y add constraint FK, que vienen a ser los foreign key, FK y el nombre de la tabla, que viene a ser paciente y guión bajo con nacionalidad. Bien, vamos a relacionar la tabla paciente con la tabla nacionalidad. Foreign key, code paciente, code foreign key, code nacionalidad, que hace referencia a la tabla de nacionalidad. Bien, vamos a ejecutar. Y acá nos sale error. La tabla paciente
y con nacionalidad 6. Bien, vamos a eliminar la tabla paciente. Vamos a eliminar la tabla paciente porque porque con nacionalidad es un char de 6. Es un char de 6, es por eso que no coincide con la tabla. Vamos a crear nuevamente. Se ha creado ya primaria. Y ahora sí vamos a relacionar la tabla. Vamos a relacionar la tabla paciente con la tabla nacionalidad. Primeramente vamos a ver la tabla nacionalidad. Tenemos. Y la tabla paciente. Bien. Tenemos la tabla paciente. Bien, vamos a relacionar las tablas. Seleccionamos y ejecutamos. Bien, ahora sí ya no nos muestra error. Bien, vamos a actualizar acá la tabla paciente y como ahí vemos ya se ha relacionado la tabla paciente con la tabla nacionalidad, y con nacionalidad acá ya lo tenemos como llave foránea, que viene a ser nos muestra al contrario de la llave primaria. Bien, ahora sí también vamos a relacionar la tabla paciente con la tabla distrito. Vamos a relacionar como acá vemos, tenemos el alter table paciente, add constraint, fk paciente, guión bajo, c postal, foreign key. El foreign key viene a ser el c postal, hace referencia que se encuentra en la tabla distrito. Bien, vamos a ejecutar. Bien, ahí ya nos muestra. Vamos a actualizar. Como acá ya vemos que se ha relacionado con la tabla distrito. Asimismo, también vamos a relacionar la tabla paciente con zona. Bien, tenemos acá la zona, código zona, también va a ser una llave foránea. Bien, acá lo vamos a relacionar alter table paciente y add constraint fk de foreign key y el nombre paciente guión bajo y el campo code zona foreign key code zona, que hace referencia que se encuentra en la tabla zona. Bien, vamos a ejecutar. Ahí ya está. Y luego vamos a actualizar para ver. Bien, acá tenemos zona ya como llave foránea. Ahora sí vamos a relacionar la tabla de distrito con la tabla provincias. También en lo mismo. Vamos a ejecutar. Como ahí vemos, se ha creado.
Y asimismo vamos a vamos a relacionar la tabla provincia con la tabla departamento. Seleccionamos, ejecutamos y se ha creado. Y asimismo también vamos a relacionar la tabla sede con bien. Bien, como último vamos a relacionar la tabla. Bien, este ya está relacionado, pues nos sale error. Bien, ahora vamos a relacionar la tabla sede con la zona, con la tabla zona. Ejecutamos y nos manda comandos completados correctamente. Bien, como ya hemos visto, ya hemos creado la base de datos. Hemos creado la base de datos. Vamos a actualizar todo. Acá vemos todas las tablas, departamento, distrito, nacional y paciente. Ahí vemos la tabla distrito con su llave primaria y sus llaves foráneas, que vienen a ser la relación de la tabla paciente con otras tablas, como la tabla nacionalidad, departamento, así. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.